Biblia en mano, por favor. Amén, pastor. Ya, los que estén con Biblia en mano, porque como les dije, hoy vamos a empezar un nuevo estudio del libro de Esther, ¿ya? Un libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y es un libro muy rico en su contenido. Contiene mucho para enseñarnos sobre el plan de Dios para con el judío en el futuro. También tiene una aplicación profunda y práctica para el cristiano el día de hoy. O sea, si somos nosotros cristianos, entonces hay mucha enseñanza práctica y profunda en este libro. Pero antes, hermano, antes de analizar los detalles del libro, quiero echarnos un poquito para atrás y ver el bosque antes de estudiar los árboles, ¿ok? Quiero tomarme unos 3 viernes para hablar del libro de Esther en su totalidad y después vamos a ir capítulo por capítulo, ¿amén? ¿Ok? Ahora vamos a ver lo general solamente, pero también hay una linda enseñanza al día de hoy, ¿ok? Entonces, como número 1, vamos a ver lo que es la explicación del contenido según los 3 personajes principales, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la explicación del contenido según los 3 personajes principales de este libro, ¿ok? El primero de ellos es Esther, ¿ok? Esther capítulo 1 y 2, ¿cierto? Y lo que vemos ahí, voy rápidamente porque estamos hablando de algo general, ¿ok? Pero capítulo 1 y 2 de Esther, lo que vemos ahí es el gran cambio en el reino. Hay un gran cambio en el reino, ¿cierto? El rey, ¿qué hace? En el capítulo 1 va a destronar a Basti, la reina gentil, ¿cierto? Y hay un gran cambio, entra Esther, la reina judía. Si usted ve en tía Mari, en el mismo capítulo 1, en el versículo 3, ahí dice que en el tercer año de su reinado el rey Azuero hace un fiestón para todos, ¿cierto? El tía Mari, ¿puede leerlo? Amén. Dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Correcto. Ahora, si vemos los versículos 10 y 12, del 10 al 12, vemos que manda a la reina, ¿cierto? A que venga para mostrar su belleza y ella, ¿qué es lo que hace? Desobedece. ¿Qué hace la reina? Desobedece. Mire, lea ahí, tía Mari, el versículo 10 al 12. Amén. El segundo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bizza, Gerbona, Bizza, Abasta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué sucede entonces, mi hermana pastora Amor Liliana, en el versículo 19? ¿Qué hace el rey? El rey se enoja mucho y quita a Basti del trono, ¿cierto? El versículo 19, ¿lo puede leer? Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ahí está. Entonces en el capítulo 1, ¿qué es lo que pasa? El rey destrona a Basti. Ahora en el capítulo 2, ¿qué hace el rey? El rey decide por Esther, ¿cierto? El rey decide por Esther. Y los versículos, capítulo 2, versículos 1 al 4, ¿qué hace? Empieza una competencia en el reino para buscar una nueva reina, ¿cierto? Un certamen de belleza. Y lo va a ganar Esther. ¿Qué dice el 1 al 4? Ahí, ¿quién lo quiere leer? El 2 del 1 al 4.
Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la... ¿Usted dijo el 2? Sí, capítulo 2 del 1 al 4. Así, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, guarda de la... ¡Ay, se me perdió! Guarda de las mujeres y que les den sus atavios. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y lo hizo así. Entonces, ¿quién ganó este concurso? Ahí mismo, hermana Nelly, ahí mismo, en el, si usted se fija, en el versículo 17, ¿quién gana ese concurso? Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, Esther gana y llega a ser la reina de Medo y Persia. Imagínense. Ahora, recuerden que estamos viendo el plano general, ¿cierto? No estamos viendo detalles todavía, ¿ya? Para que lo entendamos. Vamos al capítulo 3, del 3 al 7, del capítulo 3 al versículo 7. Capítulo 3 al versículo 7. Voy a cerrar aquí un poquito porque hay uno... Atentos, atentos, entonces, estamos en el capítulo 3. ¿Qué es lo que viene ahí? La promoción de Amán. ¿Ok? ¿La promoción de quién? O sea, Amán es ascendido. Entonces, vemos en el capítulo 3, en el versículo 1, que unos años después, Amán llega a la escena como primer ministro. ¿Ok? Mi hermana Amor Liliana, por favor. Y después el 3.6 también, porque vamos a ver que lo que sigue después. Pero ahí usted va a quedar ahí en el capítulo 3. ¿Pasó? No, 3.1 nomás. 3.1. Después Sí. de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahí está, el 1. Pero ¿qué pasa después? Se enoja con el pueblo judío. ¿Quién? Amán. Se enoja con el pueblo judío y procura matarlos. A todos los judíos en el reino. Vea el versículo 6, mi hermana Amor. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ok, entonces en este capítulo vemos que Amán es promovido, ¿cierto? Por encima de todo, pero después se enoja con el pueblo judío y procura matarlos a todos. Capítulo 4, mi tía Mari, por favor. Capítulo 4. Ya versículo. ¿Qué es lo que vemos ¿Qué vemos en el capítulo 4, familia? Vemos el plan de Mardoqueo. ¿Ok? El plan de Mardoqueo. Y si vemos en los versículos 13 al 17, vemos que Mardoqueo, ¿cierto? Primo de Esther, y Esther forman un plan. ¿Cuál es el plan? Leamos un poquito ahí 13 al 17. Amén. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reine a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Estamos en el 4? ¿Sí? 4 del 13 al 17. 13, pastor. Ella leyó desde el 16. Ah, claro.
Por eso es que me extrañó, porque el 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne, y eso ya lo leyó la hermana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Mardoqueo, primo de Esther y Esther forman un plan, ¿ok? Ahora, en el capítulo 5, ¿quién más está ayudándome? Nelly, Nelly también, ¿está lista Nelly? ¿O alguien más si quiere ayudarme? Señor. Me dice, ya, Nelly, Nelly está ahí, listo Nelly. Lo que vamos a ver en el capítulo 5, estamos viendo súper general el libro para ir entendiéndolo un poco, ¿ya? Ir entendiendo el contexto del libro. ¿Qué vemos en el capítulo 5? La persuasión de Esther, ¿ok? Cómo ella persuade al rey. En los versículos, capítulo 5, en los versículos del 3 al 5, Esther invita al rey y a Amán a un banquete preparado, ¿cierto? Preparando un poquito el terreno, de alguna manera, ¿cierto? Ve ahí el del 3 al 5, por favor, Mananelli. Del 3 al 5, Sí, 5, capítulo 5, del 3 al 5. dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Así es. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esther ahí entonces? Estaba preparando un poquito el terreno. Si usted ve el versículo 8, mi hermana Amor, versículo 8, ¿por qué decimos que estaba preparando el terreno? El versículo 8 ahí, mire, está sin micrófono. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea, ella estaba preparando el terreno, ¿cierto? Para la petición de ella, ¿ok? Entonces, estamos en el capítulo 5. Ahora en el capítulo 6 vamos a ver lo que es la promoción de Mardoqueo, ¿cierto? El primo de Esther, ¿ok? Capítulo 6, la promoción de Mardoqueo. Y en los versículos 1 al 3, mi hermana Amor que está ahí, el capítulo 6, versículos del 1 al 3, lo que vamos a ver es que el rey no puede dormir, ¿cierto? Él no puede dormir, llama, ¿cierto? Por segunda de Crónicas, ¿cierto? Y encuentra a Mardoqueo. Él no puede dormir y va y ¿qué es lo que hace? 1 al 3, por favor. Aquella mi misma hermana Amor. noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con el pobre Mardoqueo, ¿cierto? No le habían hecho nada. Entonces, si usted ve el versículo 6, mire, a través de unas circunstancias muy raras, ¿cierto? Raras, Amán tiene que honrar a Mardoqueo. Ahí mismo, mi hermana Amor, en el versículo 6. ¿Qué pasa? Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Cierto? Él creía que a él le iban a dar la honra, entonces él después dijo un montón de cosas que tenían que hacerle y mire, vamos a seguir en lo general, ustedes después vamos a ver ahí, entrar en los detalles, pero el capítulo 7 muestra el problema del rey. ¿Cuál era el problema del rey? Versículo 7 del 3 al 6, tía Mari, versículo 7 del 3 al 6. Vamos, capítulo 7, versículo del 3 al 6. Lo que vamos a ver acá, el problema del rey. Ya, ¿qué pasa? Se descubre al enemigo, que era Amán. Amán quiere matar a su reina. Él descubre eso, que Amán quería matar a su reina porque Esther era judía, ¿cierto? Y él quería exterminar a todo el pueblo. Veamos, tía Mari,
el capítulo 7 del 3 al 6. Amén. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Delante del rey y de la reina. O sea, lo descubren. Ahí lo descubren a Amán, ¿cierto? Que era el enemigo y quería matar a la reina, ¿cierto? A su reina en el caso de Asuero. Y el versículo 10, ahí mismo, tía Mari, ¿qué pasa? El rey acaba con el problema rapidito. Así que entra Mardoqueo, ¿ok? ¿Qué dice el versículo 10? Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Ahí está, ¿ves? Espera un poquitito. Denme un segundito. Anda, había cerrado la ventana, había dejado a mi perrito afuera. Ya, seguimos entonces, ¿ok? Capítulos 8 al 10 y ya estamos terminando el tema general, ¿ok? La vista general que tenemos acá de este libro. Capítulo 8, ¿qué es lo que vemos? La victoria comienza, ¿ok? En los versículos 1 al 2, pastora ahí, amor Liliana, ¿cierto? El rey pone a Mardoqueo en lugar de Amán como primer ministro. El mismo ¿Cierto? día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respeto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Listo, ¿ok? Y en los versículos 10 y 11 vemos también que dan a los judíos en el reino la autoridad de defenderse, y así lo hacen, ¿cierto? Porque el decreto que había primero a través de engaño hecho el rey no podía derogarse, pero ahora le dan la autoridad para poder defenderse y así lo hacen, ¿cierto? Versículos 10 y 11, pastora, por favor. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey da facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Así es. Ahora, capítulo 9, la victoria se consigue. 9:1, ahí mismo, pastora, ya que está ahí, siga ahí, versículo 1 del 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. O sea, los judíos bajo el mando de Mardoqueo vencen a sus enemigos, ¿ok? Y el capítulo 10 finalmente, ¿qué pasa? La victoria continúa. Versículo 3, por favor. 10:3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ya habló, o sea, se extendió esta victoria, ¿ok? Pero, y aquí estamos terminando, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver
todo esto con nosotros hoy en día? ¿Cierto? Es la pregunta, ¿sí? Que debiéramos hacernos siempre. Es una de las preguntas más clave cuando uno está estudiando la Biblia, porque la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia. Siempre podemos sacar una enseñanza. Por eso es que es importante, después de que uno lee y entiende el contexto, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo todo esto? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, la aplicación del contenido es según la providencia de Dios. Eso es. ¿Se dio cuenta? Por favor, si usted, ¿cuántos han leído alguna vez? Digan amén, los que han leído alguna vez el libro completo de Esther. Amén. Amén. ¿Se dieron cuenta que no se menciona a Dios en ningún pasaje en todo el libro de Esther? No aparece ni la palabra Dios, ni Jehová, nada. Ok. ¿Se dieron cuenta que no se menciona ni un milagro que Dios hizo? No hay ningún milagro. El libro de Esther se trata, escúchenme, el libro de Esther se trata de la preservación de Israel por, esta es la palabra, la providencia de Dios. ¿Se trata de qué cosa? De la preservación de Israel por la providencia de Dios. En Esther no vemos a Dios haciendo milagros grandes y visibles. Con un milagro Dios interviene sobrenaturalmente en la historia para hacer algo. No vemos esto en Esther, ninguna columna de fuego, no hay ninguna nube, ningún mar dividido, ningún leproso sanado, ningún milagro, hermanos. No vemos eso, ¿cierto? En Esther, ¿qué es lo que vemos? Vemos la providencia de Dios. La providencia de Dios. Escúcheme, mire, providencia viene del latín de la palabra providentia o provideo. Y pro es un prefijo que quiere decir antes, como nuestra palabra, ¿cierto? Nosotros decimos prefijo, ¿cierto? ¿Ok? Y providencia entonces se refiere a ver antes. ¿Qué significa? Ver antes. ¿Ok? Y se refiere a la presciencia de Dios. O sea, Dios todo lo sabe de antemano. ¿Ok? Dios hace lo que hace en el mundo porque ve de antemano lo que va a pasar. ¿Me está escuchando? Y esto, hermanos queridos, es exactamente lo que vemos en Esther. La providencia de Dios. ¿Ok? A base de su presencia, Dios mueve, escúchame, por favor, porque esto es muy importante, a base de su presencia, ¿cierto? De lo que Él sabe de antemano, Dios mueve circunstancias normales en las vidas de personas normales para cumplir con su plan. ¿Me está entendiendo eso? No hace grandes milagros, no. Él sabe de antemano lo que va a pasar, así que Dios empieza a mover circunstancias normales en la vida de personas normales para cumplir su plan. Si usted toma cada circunstancia aparte, o sea, si usted dice, no, esto me pasó tal vez el otro año, y lo toma como una circunstancia, ¿sabe lo que va a pasar? No va a ver a Dios. Nunca va a ver a Dios. Son cosas normales que pasan. Podemos ver una mujer, Esther, pide a su marido un favor. Vemos entonces una invitación para dos hombres a asistir a un banquete. Luego el marido de Esther no puede dormir, entonces lee Segunda de Crónica. Y pregunto yo, ¿qué hay de milagros en este evento? En estos eventos no hay ningún milagro, ¿cierto? ¿Ve algún milagro en lo que le acabo de decir? Nada. Pero al final de la historia, cuando uno toma todas las circunstancias en un conjunto, puede ver la mano de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver? Cuando tomamos todas las circunstancias, vemos la mano de Dios. Las circunstancias en sí son los milagros. Las circunstancias en armonía forman el milagro que se llama providencia. Amén. Y esto es porque Esther es un libro para nosotros hoy también. Y ¿sabe qué? Es como Dios trabaja hoy en día. Hoy en día, en la época de iglesia, en la época de la iglesia no es tiempo de señales, prodigios y milagros. No, hermano.
Nos equivocamos si buscamos la columna de fuego y el milagro hoy. Claro que Dios siempre hace milagros, pero hoy día no son los prodigios del Antiguo Testamento. Hoy, como en Esther, Dios está trabajando en las circunstancias, a veces aburridas y normales de su vida, para llevar a cabo su plan y su voluntad. ¿Alguien puede entender esto que le estoy diciendo? ¿Amén? Quizás usted no lo ve de día en día, pero si toma unos minutos para pensar, en los últimos meses o años va a ver la mano de Dios. Amén. En los detalles puede ser que no ve a Dios. Como no se ve el nombre de Dios en los capítulos, en el libro de Esther, ¿cierto? Quizás en los detalles usted no ha visto a Dios, como no se ve a Dios, ¿cierto? El nombre de Dios en el libro de Esther. Pero tal como en el libro de Esther, está ahí, moldeando circunstancias en la vida de los de su pueblo para llevar a cabo su voluntad. Amén. Y llegamos a la conclusión el día de hoy, hermano. Esta es la conclusión para terminar. Yo no dudo, hermano, de verdad, yo no dudo que usted tiene pruebas en su vida, tiempos difíciles. Tampoco dudo que a veces usted se siente solo, siente el silencio de Dios casi palpable muchas veces. ¿Ha sentido el silencio de Dios? Esther también vivía durante un tiempo difícil, un tiempo de silencio cuando Dios no se veía. ¿Sabe que el mundo de Esther se dirigía por paganos? El pueblo de Dios estaba en total apatía e indiferencia, pero ella tomó una decisión de confiar en Dios, y no solamente de confiar en Dios, sino que también de meterse en el plan de Dios, aún con riesgo de su propia vida. Se incomodó para procurar hacer una diferencia. Amén. Si usted quiere ver a Dios trabajando, hermano, de verdad, yo le quiero decir esto. Si usted quiere ver a Dios trabajando en su vida, haga lo mismo. No busque el milagro. No busque a Dios abriendo los cielos para entregarle la lotería, hermano. No es así. Confíe en Dios. Métase en su plan para con su vida. Déjelo dirigirlo en sus circunstancias, en las circunstancias cotidianas. Verá lo que Él puede hacer con alguien como Esther. Amén. En este día le digo, para los que, yo sé que aquí a lo mejor no hay ningún cristiano, a lo mejor puede haber escuchado a alguien que no sea cristiano, pero si alguien que no es cristiano, esto implica aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Y para el cristiano, que somos todos los que estamos aquí, esto implica salir de nuestra comodidad para meternos en el puro centro de la voluntad de Dios. Y si no sabe cómo hacerlo, yo le digo una cosa, siga todos los viernes con nosotros este estudio de Esther y métase en nuestro proceso, ¿cierto? También de discipulado. ¿Ok? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Amén, amén. Amén.